Hay profesiones que construyen cosas, otras fabrican futuros. Son oficios silenciosos, que no levantan edificios de concreto, pero trazan cimientos de carácter y conocimiento. Su obra no se ve de inmediato, pero es un eco que se fortalece a través del tiempo. Una palabra sembrada en un aula que florece años después en un profesional, un buen ciudadano y una mejor persona. En Yaracuy hemos sido bendecidos con maestros cuya vocación ha moldeado a generaciones, dejando huellas en la memoria de nuestro estado. Honramos la sabiduría serena del profesor Néstor Figueira, la dulzura inspiradora de la profesora Dulce Ledesma y la pasión encendida del profesor Luis Graterol. Sus voces son un tesoro, las experiencias un legado. Nos detenemos a escuchar las historias de quienes dedicaron su vida a la más noble de las artes, la enseñanza. Estas son sus huellas de tiza y vocación. Bueno, mira, yo antes cuando terminé la primaria en el grupo Nicaragua, entonces yo quería pues estudiar. Era muy difícil porque ahí donde es Banesco, ahí había el colegio daban para ser maestro. Era muy caro los. Entonces, no sé si usted ha hablado de Trinidad Figueira, mi abuelo. Yo le dije, pues, cuando le dije, abuelo, yo ya salí del sexto grado, entonces, ¿y qué vas a estudiar? Yo desearía estudiar para maestro. Entonces él me dijo, no, si tú vas a estudiar para maestro, yo te pago el colegio. Bueno, entonces yo empecé a trabajar en escuela, dando sirenatos, ¿verdad? Uno así me llamaban, me ganaba 10 bolívares, 20 bolívares, y así pues, y fui. Y bueno, y daba en el grupo Independencia, me llamaban para que viera ahí pues en los interinatos y todo. Quise ser docente desde la etapa de sexto grado. En aquel entonces, año 1964, el Ministerio de Educación escogían entre los alumnos que más o menos tenían buenas notas para que se convirtieran en asesores o en aquel entonces también enseñaran a leer a la gente que no lo sabía hacer en la parte adulta. Y a mí me tocó darle clase a 2 personas. Esas 2 personas, a través del tiempo, me reconocían me decían maestro, después me decían profesor, pero fue mi primera experiencia y me gustó. Decidí en tercer año de bachillerato que iba a estudiar pedagogía. Sobre todo, yo estudié pedagogía en castellano y literatura, por una razón muy importante. Antes de llegar, estaba en quinto y sexto grado por allí, mi segundo padre, que yo lo había considerado padre, pero en la parte intelectual, Rafael Simón Oviedo, que gloria esté, me obligó a leer toda la novelística de Rómulo Gallego, para preguntármelo en un promedio de 15 a 20 días, para ver qué había entendido. Cuando yo llegué a primer año de bachillerato, ya había leído varias obras y sucesivamente seguí leyendo, y eso me da pie para tener más o menos una buena ortografía, me daba pie para tener una buena acentuación y más adelante pues me permitía hablar, conversar y señalar y unir tiempos en los relatos. Y eso me llevó a que cuando me inscribo en cuarto año, mi madre, que en paz descanse, me inscribió en humanidades y yo traía notas sobresalientes en las 3 materias fuertes de ciencias, que era física, química, matemáticas. Y la profesora María de Huerta dijo, no, señora, usted está equivocado, usted no puede inscribir a ese niño en humanidades porque
el niño tiene que ser un gran científico, este niño, mira, es magnífico y todo. Yo digo, no, es humanidad. Entonces ella le dio el pasaje nuevamente para que mi madre fuera a Cocorote y me trajera. Yo tuve que ratificar eso. Ahora, ¿por qué mi gran apego a la física, química y matemática? Cuando mis notas eran 19 y castellano era 14. Entonces, yo siempre respondía, para el profesor José Gilberto Chacón, un 14 era un 18 y un 16 era 20. Pero era sumamente estricto en todo y por ello entonces dije, no, yo voy a estudiar castellano. Me inspiró más todavía a ser más cuidadoso y posteriormente, bueno, me inscribí en humanidades. Tuve un compañero de estudio, no de aula, sino un compañero de estudio, en paz descanse, Henry Balmore Rodríguez, que con él estudiaba yo química, física y matemática, en la avenida 9, donde ahí funciona una pizzería, que es la casa original de él, y entonces ahí tenía en el patio, a fondo tenía un pizarrón, y ese pizarrón, entonces ahí resolvíamos los ejercicios. Él estudiaba ciencia y yo estudiaba humanidades, pero eso fue para mí, bueno, una profundización en cuanto a la parte intelectual. Desde el punto de vista académico, yo decía, voy a ser profesor de castellano y literatura, seguía con mis lecturas y todo lo demás. Sí, en verdad, mi deseo de ser docente fue desde muy joven. Es por ello que estudié educación, mención ciencias sociales en la Universidad de Carabobo. Y luego trabajé acá. Me inicié en el Liceo Álvarez del Lugo de Cocorote. Trabajé en forma conjunta, luego a los años en Liceo Doctor José Rafael Chateá de Maricú. Y de forma paralela entré el mismo día que inicié en el Ministerio de Educación. Comencé en el Colegio Trinidad Rey. Por cierto tiempo estuve trabajando de esa manera, hasta que luego me concentraron totalmente en el Villarreal. Sobre todo vocación. Sin vocación no hay solución. Primero, ganar el respeto, la credibilidad del estudiante. Eso, ganarse el respeto e inspirar respeto, pero el respeto es mutuo. El estudiante debe respetar al docente, pero también el docente respetar al estudiante, porque eso es mutuo. A pensar, razonar y mantener una comunicación de responsabilidad total, tanto consigo mismo como también con los que le rodea. Particularmente que ellos superen su papel, porque como estudiantes siempre tienen, yo no puedo, yo no quiero, yo no sé, no. Hay que esforzarse, hay que exigirle para que ellos se den cuenta que ellos son capaces de dar el 100% y así superarse como personas y ser el día de mañana buenos profesionales, como lo son, porque me he conseguido muchos muchachos que en su época yo les di clases, que ahora son profesionales y son excelentes en cada una de las profesiones que tienen.
Y eso es lo que necesita Venezuela, un profesional de calidad. Claro, habían unos que eran un poquito como todos, ¿sabes? Habían unos que les gustaba era echar bromas, pero conmigo no lo podían hacer porque yo cuando iba a dar clase y empezaban a hablar los muchachos, yo vamos a empezar la clase, empezaban a hablar y yo me les ponía así en la pena, me les ponía. Mire, pues, bueno, hasta que ustedes me dan permiso, yo les doy clase, pero así no puedo. Y así a mí me llegaron aulas con 60 y pico de alumnos, allá que las monjas, allá en Pablo VI. Y ahí salí, bueno, ya con el tiempo, yo no quería que me jubilaran, pero me pasó que me enfermé de una taquicardia y no podía seguir trabajando. El ser humano es cambiante en cuanto a ideas, no cambiante en cuanto a actuación. Porque hay nuevas ideas, hay nuevos planteamientos, hay nueva tecnología, hay nuevo todo. Entonces, el profesor, el docente, tiene que adaptarse a todo ello, a todos los cambios que se han ido produciendo, ¿ves? Es decir, sin desviarse del objetivo fundamental. ¿Cuál es? Orientar, enseñar, conducir, dar sobre todo, dar contenido, pero también dar forma de cómo el muchacho tiene que pensar. Si él acepta eso, estoy cumpliendo. El docente se tiene, a pesar de que comenzó a trabajar hace varios años atrás, se tiene que adecuar a los nuevos tiempos, a las tecnologías, a los nuevos paradigmas, a las formas de los estudiantes. El estudiante de hoy en día no es el mismo estudiante de hace 10, 20 años, no. El que es ahorita, el docente se tiene que adecuar a él, no el estudiante se tiene que adecuar al docente, es uno el que se tiene que adecuar. No que uno va a terminar haciendo lo que el estudiante diga, no, es que se le dio un vuelco a la docencia. El docente se tiene que adecuar a los cambios, no quedarse estancado en el pasado, porque si no, los mismos muchachos van a hacer que él se aburra, diga hasta aquí, ya no aguanto y se va corriendo. No, porque ahí nos tenemos que adaptar y hay que sacarle la parte positiva del muchacho. El muchacho ahora es cuánto tiene que dar, él está dispuesto a aprender. Por supuesto, en primer lugar, mi mentor, José Gilberto Chacón, un docente a todo dar, en el sentido de que una preocupación constante por algo que se ha perdido a través del tiempo, que era la disciplina en el aula, el trabajo individual, para luego mezclarlo con el trabajo colectivo, la investigación, para luego discutirlo en grupo, y algo muy importante, los elementos básicos de todo discurso: ortografía, acentuación, pronunciación, melodía, tono. Todos ellos se mezclan para darle una comunicación perfecta de lo que tú quieres enseñar, tú quieres orientar y recibir una respuesta afirmativa de tu parte para que veas que la comunicación se ha cumplido. He enseñado una cosa muy importante, que es ver la vida con amplitud. Porque a través de las diferentes caras
diferentes cerebros, diferentes actuaciones de cada uno de mis alumnos, me ha enseñado que las lecturas que he hecho a través de toda mi existencia, más los libros, no desde el punto de vista profesional netamente, sino preparación cultural, me han enseñado a ver la vida con amplitud, a escuchar ideas, a escuchar de ciencia, a escuchar de diferencias completas y tratar de mover dificultades para buscar soluciones. Es decir, me ha enseñado a ser más humano, no como ser humano, sino humano en cuanto a sentimiento. Me ha enseñado a ser un Luis Graterol que si vuelve a nacer, vuelve a ser docente. La mejor bendición en cuanto a profesión se refiere. Amo mi profesión. Me veo tan gratificada por Dios de esta profesión que mis estudiantes, donde me ven el cariño que yo siento, que me dan, que recibo, mire, hace que yo cada día me sienta más orgullosa de ser docente. Cuando veo a mis alumnos que siguieron lo que yo les empecé, que no me defraudaron y todo eso, pues aquí está una alumna mía que por cierto tenía una foto con ella porque cuando ella estudiaba ya que era en Santo Ángel, estando yo en la casa del maestro, me llegó allá, me dijo profesor. Yo le dije, no me digas profesor, le dije, mira, a mí me gusta que me digan maestro. ¿Y por qué? Porque la palabra maestro viene de Jesús el Galileo, le dije yo. Y le encantó eso. Le dije, sí, porque con la humildad por delante. Entonces ella me dijo, mire, yo lo vengo a invitar a usted porque yo me doctoré en educación. Y vengo para que usted me amadrine. Pero yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto andaba con el esposo y la mamá? ¿Para qué tanto? Si eso era mi deber, chica. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? No sé. Mire, yo lo hago por usted porque usted me enseñó a pensar, me dijo. En primer lugar, tener vocación. Si no hay vocación, no hay nada. En segundo lugar, prepararse desde el punto de vista de conciencia. Si no tiene una vocación completa, prepararse. Con una conciencia de que va a enseñar, va a guiar, va a instrumentar lo que es la sapiencia, lo que él debe tener para que el discípulo pueda entenderlo. Y en segundo lugar, señalo que todo eso está enmarcado dentro de la gran regla general que es la responsabilidad social familiar. Y por supuesto académica. Si no hay nada de eso, mejor retírese de la docencia porque usted no está preparado para eso, sino que es igual como cuando llega la moda. Se disfruta y se va. Trabajar en ella es muy gratificante, porque si tú tienes eso que te nace de corazón, de enseñar, de querer, ¿no?, a tus estudiantes, querer que ellos se superen, el deseo que tú inspiras a que el estudiante se supere, ¿no?, que tú quieras el bien para él, porque los estudiantes no hay que etiquetarlos. Con los 87 años, a veces más bien me gusta porque cuando me ven en la calle mis alumnos, bueno, eso para mí es un orgullo. La educación es muy bonita. Yo le digo porque yo aprendí lo de mi abuelo Trinidad Figueira. El Día del Educador sea un día maravilloso porque todo aquel hombre y aquella mujer dedicada a la docencia siempre era, sobre todo antes que los caminos eran
polvorientos, el transporte era fatal, transporte de animales, mulas, todo lo demás, y en las partes más lejanas, allá iba el maestro. ¿Ves? Y por ello es que pues, siempre defiendo la tesis de un afamado escritor valenciano que decía que el maestro es muy parecido al poeta. El maestro está con el enfermo, el maestro está con el que tiene problemas sentimentales, el maestro está con el que tiene problemas de trabajo, el maestro está con el que tiene problemas en cuanto a convivencia, el maestro está cuando tiene problemas familiares, el maestro está en todos. Sienten, parecen lo que es de ellos, pero es cuando se identifica sin buscar algo a cambio. Y el poeta es así, el poeta que está, como lo decía César Vallejo, el que escribe por lo que siente, por lo que vive, y no por el que le paga para que lo haga. El verdadero legado de un educador es invisible. Es un eco que retumba en la voz de un profesional exitoso, en la ética de un buen ciudadano y en la curiosidad de un estudiante que gracias a ellos aprendió a amar una pregunta. Porque las pizarras se borran, pero una lección enseñada con el corazón es eterna. Esa es la huella de un maestro.